9. De cómo uno que descubría todas las mentiras del mundo no vio la verdad delante de sus propias narices. Si a finales de los años 50 alguien hubiese preguntado por Musa, el peluquero, a un transeúnte del barrio antiguo, uno de cada dos habría preguntado a su vez: ¿te refieres al que cría palomas o al avaro? Y como el amigo del cochero no poseía ni una sola paloma, no habría sido difícil adivinar la miserable fama que tenía Musa en la ciudad antigua. Pero como suele suceder muchas veces, también esa fama era injusta. Las malas lenguas de Damasco distinguían poco entre pobreza bien ocultada y avaricia manifiesta. Musa era pobre, muy pobre incluso. Tenía que alimentar a una gran familia. El oficio de peluquero le daba media lira tras luchar media hora con las pelambreras más salvajes. Un afeitado le reportaba un miserable cuarto de lira. Para ganar 3/4 de lira tenía que afanarse durante una hora. Después estaba agotado y sin embargo se alegraba cuando un segundo cliente no dejaba que se enfriase el sillón de la peluquería. Musa trabajaba 10 horas diarias durante toda la semana, excepto el lunes, y sin embargo, con el dinero no conseguía más que mantener alejado el hambre del umbral de su puerta. A un peluquero no se le notaba la pobreza en Damasco. Con su bata blanca, siempre recién afeitado, perfumado y con el pelo aceitado, brillaba como un caballero próspero. Si además era como Musa, un poco gordo, entonces no había fuerza en el mundo capaz de convencer a los damascenos de que era pobre. La gordura se consideraba en Arabia un signo de riqueza. No es de extrañar, ya que la mayoría de los árabes no tenía nada que comer y llevaba una vida tan dura que bajo el sol ardiente apenas lograba conservar un gramo de grasa de más sobre sus huesos. Solo los que vivían confortablemente en los palacios engordaban. Por eso era casi normal que los actores de cine y las bailarinas se atiborrasen para estar gordos e irradiar bienestar. Musa no solo estaba un poco obeso, también se echaba aceite en el pelo y se peinaba con raya en medio. Su sonrisa dejaba al descubierto 2 hileras de dientes blancos como perlas que se divisaban desde lejos como si fuesen los de un actor bien alimentado. ¿Quién iba a creer que aquel peluquero empezaba cada mañana dividiendo a sus clientes? Los 3 primeros para el alquiler, los 2 siguientes para la verdura, un cliente para la sal, el azúcar y el té, y 2 tenían que pagar las medicinas y la ropa de los hijos. Si venía otro cliente podía haber algo de carne, y si Musa tenía suerte, venía un señor generoso y le daba 1/4 de lira de propina. Este dinero lo gastaba inmediatamente en fruta que llevaba alegre y orgulloso a casa. Musa no ahorraba nunca en aceite y tinte oscuro para su pelo. En el barrio corría la voz de que seducía a las muchachas jóvenes, pero eso era una exageración. Hacía 40 años había seducido por primera vez a una mujer joven que luego se casó con él. A cambio de un afeitado, Musa obtenía del jardinero un clavel rojo, lo cual confundía definitivamente al vecindario, pues un clavel rojo en el ojal solo lo llevaba el millonario George Shemawi y Farid el Atrash, el famoso cantante de familia noble. A Musa, sin embargo, parecía divertirle el desconcierto de los vecinos. Aquella noche esperaban todos el relato del peluquero con interés febril. Era sabio en todo el barrio que era un pésimo peluquero, pero un buen narrador de anécdotas e historias cortas, y sus clientes aceptaban el corte de pelo defectuoso y algunas heridas a cambio de poder disfrutar de su arte narrativo o de contarle a él alguna historia, pues era el depositario de los secretos del barrio.
un pozo profundo del que nadie podía sacar una sola palabra. Cuando Musa entró en la habitación del viejo cochero, Salim y sus amigos miraron con extrañeza la vieja cartera de cuero marrón que llevaba en la mano, pero volvieron inmediatamente a su discusión. Por todas partes te dicen silencio, las paredes tienen oídos, pero desde que les han salido oídos a las paredes nos hemos quedado nosotros sin lengua, gritó Yunis, el ministro. ¿Pero eso qué tiene que ver con la radio de transistores?, quiso saber enfurecido. Pues no lo sé. Esta maldita situación empezó con ese diablo de transistores, gimió Yunis. Yo también tengo esa impresión, confirmó el profesor. Antes discutíamos unos con otros, pero entre iguales. Hoy la radio de transistores ha invadido el país como una plaga de langostas. En cada habitación hay una radio, incluso donde no hay corriente eléctrica. Hasta en la estepa más remota te alcanza el gobierno y te dice la única verdad válida. Ya no se alza ningún muro entre el gobierno y sus súbditos. El presidente y sus colaboradores le susurran y gritan directamente al oído lo que opinan como si fueran colegas. ¿Me comprendéis? Te aseguro, querido Faris, que vosotros erais unos pobres diablos sin esa radio portátil. El hombre de la calle oye de repente al presidente Nasser contar chistes. Sí, chistes, y Nasser habla con el ciudadano que se ríe junto al aparato. Le dice: anda, ríe, querido. ¿Quieres que te cuente otro chiste sobre la subida de los precios? Antes de Nasser, nadie se había burlado con esa maestría de la población. Deja ya que inicie Musa su relato, interrumpió Faris. Ali y Salim le apoyaron con un decidido movimiento de cabeza. ¿Puedo empezar, por fin? Esta noche soy yo el maestro, ¿no? Intervino Musa de manera inequívoca. Tengo la sensación, dijo cuando Salim le alcanzó el vaso de té, de que los músculos de la cara se relajan cuando enjabono a mis clientes y que por eso me confían cosas que no se atreverían a contar ni siquiera a sus mujeres ni a sus confesores. Pero muchas de esas cosas son también aburridas y hay que tener la paciencia de un Job para extraer algo interesante de ellas. Yo desconectaría inmediatamente si la historia no fuese interesante, aseguró el profesor. Sí, yo también, dijo el peluquero, pero creo que todos somos malos oyentes, porque fuimos mimados por Salim con las mejores historias. Cualquiera sabe escuchar historias emocionantes, pero un buen oyente es como un buscador de oro que busca pacientemente en el fango el codiciado metal. Pero yo quería hablar menos de escuchar que de contar. Cuando inicié mi aprendizaje, mi maestro me dijo: un peluquero debe cortar a cada cliente lo que éste quiere oír. En mi opinión, este es un consejo muy extendido entre los malos peluqueros. Yo solo contaba lo que quería. Bajo mis tijeras, una cabeza era igual a la otra, aunque perteneciese a un juez o a un pobre diablo. Nunca sentí miedo a la hora de contar algo, pues la navaja la sostenía yo, y no el cliente. Esta noche voy a contaros una pequeña historia sobre la mentira, porque sé que mi amigo Salim ama la mentira. Si no os importa, quisiera cortarle mientras tanto el pelo al amigo. Un golpe de tijeras y una palabra, una pasada de peine y una frase. Así me encuentro más a gusto y además hace siglos que Salim no se corta el pelo. Salim entornó los ojos como si hubiese preferido seguir siendo mudo a entregarse a los cuchillos del peluquero. No temas, Salim, le consoló Ali, el cerrajero. Yo me sentaré enfrente de ti y si te pellizca tú cierras los ojos y entonces le pego un tortazo que le estampo en la pared junto al retrato de tu mujer. La risa de los otros animó a Salim, que se sentó en el centro de la habitación, después de que Yunis hubo extendido un periódico debajo de la silla para que el pelo cortado no se enredase en la pequeña alfombra.
Musa cogió con gesto dinámico su impecable batín de peluquero y puso a Salim un peinador pardusco encima de los hombros. Luego ordenó cuidadosamente sobre un paño que había extendido sobre la cama las tijeras, los cepillos y una vieja maquinilla de cortar el pelo. Hacía tiempo que Musa no se sentía tan a gusto. Hizo un poco de ruido en el aire con sus tijeras Soligen. Tomó con el peine un mechón del pelo del cochero y lo cortó con brío. Me contaron que Damasco había visto tantos soberanos como piedras tiene en sus casas, pero el montón más pequeño de argamasa y la piedra más diminuta viven más tiempo que el hombre. Musa cogió un segundo mechón, pero clavó el peine en el cuero cabelludo del cochero. «Ten cuidado», exclamó Alí. «Salim tiene que vivir todavía muchos años», recordó. Y Sam al peluquero. «Mis manos ya no son como antes», prosiguió el peluquero y puso especial atención cuando dio el siguiente corte. Como iba diciendo, Damasco es una ciudad antiquísima. Sus soberanos morían raramente en la cama, pero el rey del que quiero hablaros hoy vivió muchos años y ahora yacía en su lecho de muerte. Cuando la muerte le tocó levemente los pies, mandó llamar a su único hijo, el príncipe Shadek. Este vino y se sentó en el borde de la cama real. El rey deseó en voz baja quedar a solas con su hijo. Inmediatamente los ministros y criados abandonaron el aposento real. Salim se encogió dolorido, pero Alí no lo vio esta vez porque estaba introduciendo un trozo de madera en la estufa. Cuando Salim volvió a sentir un pinchazo detrás de la oreja, levantó bruscamente la mano y Sam se rió. «Hombre, Musa, aunque Alí no te vea, no debes matar a nuestro Salim». El peluquero siguió contando y haciendo ruido con las tijeras. «Tranquilo, esas cosas pasan a veces. Su pelo es hirsuto. Solo le pellizco un poco». No obstante, impregnó un trozo de algodón con loción de afeitar y dio unos toques a la herida. Entonces el rey, que yacía en su lecho de muerte, se dirigió a su hijo. «Hijo mío, pronto abandonaré este mundo y llamaré a la puerta que solo se nos abre una vez a los humanos. Heredas un reino poderoso. Ten compasión de tus amigos que comen de tu fuente y de tus enemigos que caen en tus manos. Hazte amigo de los asaltadores de caminos y de los contrabandistas, pero guárdate de los mentirosos. Son tu muerte lenta». Así habló el rey y exhaló su alma. «El rey ha muerto. ¡Viva el rey!», anunciaron los heraldos a todo el país. El rey Shadek no tenía todavía 18 años el día en que subió al trono. Fue despiadado con los amigos y los enemigos. Antes de que pasase un año, Damasco se había convertido en una ciudad miserable. La gente pasaba hambre, pero eso le importaba poco al rey Shadek. En cambio, proclamó que en adelante aprendería todas las mentiras del mundo. Desde la mañana hasta altas horas de la noche escuchaba de los maestros de la mentira todas las mentiras conocidas sobre zorros, hombres o elfos. Durante 30 años estuvo aprendiendo aplicadamente las mentiras de los árabes, judíos, indios, griegos y chinos. Durante 30 años pagó generosamente por ello hasta que supo 1001 mentiras de memoria. Cuando se cumplió el 31º año de su reinado, el rey exclamó: «Nadie en el mundo puede contarme una mentira nueva». «Te equivocas», le contradijo el bufón de la corte. «Las mentiras y los saltamontes están emparentados. Cuando una persona viene al mundo, le acompañan 7 mentiras y 7 saltamontes. Nadie puede vivir el tiempo suficiente para contar todas esas mentiras y esos saltamontes», aclaró. Un hombre sabio, ese bufón. Al parecer nuestro gobierno se compone solo de saltamontes mentirosos,
dijo Faris. A Salim le dio un ataque de risa y si Musa no hubiese estado atento se habría llevado otro pinchazo al viejo cochero. Ali reía a carcajadas. Más bajo, advirtió Yunis. Ayer vinieron a llevarse al hijo de la comadrona Chalil por hablar de un plátano, dijo. ¿Por un plátano?, se maravilló Musa. Al parecer estaba sosteniendo un plátano verde en la mano. Un pequeño y extraño plátano. El diablo sabe de dónde lo había sacado. Estaba borracho y gritaba: «Yo os puedo decir por qué no se pueden comprar ya plátanos en la frutería. Porque están parangonando estos chismes torcidos con el gobierno. Yo tengo aquí un plátano desertor. Todavía huele como un plátano, pero hoy ya tiene el aspecto de un pepino». Estaba delante del restaurante de mi hijo dando voces y riéndose. Los vecinos trataron de introducirle en el local, pero de repente aparecieron dos hombres del servicio secreto. Empezaron a golpear al muchacho y se lo llevaron. «¡Qué canallas!», suspiró Tuma. «¿Por dónde iba?», preguntó Musa, y sin esperar una respuesta prosiguió. «Ah, sí». El rey Shadeg creía que había oído ya todas las mentiras y que nada en el mundo podría asombrarle ya. Entonces le dijo ese bufón que las mentiras y los saltamontes estaban emparentados y que nadie en el mundo podía contarlos. Sí, ahí me había quedado. «Está bien», le dijo el rey al bufón en tono imperioso, «que anuncien que regalaré su peso en oro a quien me cuente una mentira nueva, pero si no puede asombrarme, rodará su cabeza». Dicho y hecho. La noticia viajó rauda como el viento hasta la India y la China, y los mentirosos y los adivinos acudieron prestos para solazarse con el oro, pero cualquiera que fuese la mentira que contaban, no lograban sorprender al rey. Tuvo suerte de no conocer a nuestro gobierno, si no le hubiesen dejado sin oro. Sus mentiras empiezan y no acaban nunca, dijo Faris en tono venenoso. «Deja que siga contando Musa», rogó Tuma. «Pues como iba diciendo», prosiguió este, «los mentirosos y los adivinos de todos los países se hacían grandes ilusiones y venían en manada a Damasco. Pero fuera cual fuese la mentira que contaban, unas veces dejaban salir a una vaca de un huevo, otras describían ciudades donde crecían melones tan grandes como camellos. El rey contestaba aburrido: «¿Qué tiene eso de nuevo?». «Esa es la mentira número 702 o la número 13». Cada mentiroso disponía solo de una hora. El rey no escuchaba más tiempo. En cuanto caía el último grano de arena en su reloj, el rey hacía una seña con la mano y entregaba al mentiroso al verdugo. Esa noticia dio la vuelta al mundo, de manera que muchos mentirosos y adivinos abandonaron su propósito cuando se enteraron de todo lo que el rey consideraba ya mentiras vulgares y que mandaba cortar la cabeza a los que contaban tales mentiras. Ninguno de los desdichados llegó a ver el oro. Al cabo de unos años nadie se atrevía ya a contar una mentira al rey, ni sus ministros ni su mujer. El rey Shadeg, que estaba sentado orgulloso en su trono, se rió entonces del bufón. «¿Lo ves? La puerta está abierta, pero nadie viene. ¿Dónde están tus saltamontes?». «Su Majestad lo sabe todo», lloriqueó sumisamente el bufón. Mientras el rey bromeaba con su bufón, entró en la sala un hombre escuálido vestido con una camisa andrajosa. Los invitados, los ministros, príncipes y sabios presentes se echaron a reír hasta que el rey alzó la mano. «Habla, extranjero», ordenó. «Salam aleikum», debe decir antes de nada cualquier narrador y luego que venga lo que tenga que venir», dijo el hombre sin ningún temor. «Aleikum salam», respondió el rey. «Y ahora empieza a correr tu tiempo, extranjero», añadió y dio la vuelta al reloj de arena. «Tengo hambre».
Desde hace una semana no he comido nada excepto agua y cuando mi estómago está vacío no surgen de mi cabeza mentiras, sino solamente los nombres de los platos más exquisitos. Objetó el hombre y el rey se echó a reír como si hubiese contado un chiste. Me parece que como sigas mintiendo así, te aligeraremos pronto de tu cabeza, dijo para regocijo de sus invitados y mandó sentar al hombre ante una mesa ricamente servida. Primero disfrutaré con esta comida y luego derrotaré en el más breve tiempo a su majestad. ¿Puedo, sin embargo, oh príncipe, hacer venir a mi mujer? Ella también lleva una semana y un día sin comer, pues me regaló la última comida, dijo el hombre tranquilamente. Al rey le complació su valor y satisfizo su deseo. Una mujer pequeña entró en la sala, estaba más delgada que una sombra. Sin decir una palabra, se sentó al lado de su marido y comió muy despacio con él. «Oh, rey poderoso, te di las gracias por la comida. Ni siquiera en el palacio del emperador de la China comí algo tan parecido. Has de saber que el chino es uno de mis idiomas. Sé hablar con las personas y los animales. Un burro puede entenderme mejor que tú, oh rey de los creyentes». «Descarado mentiroso», exclamaron muchos invitados, pero el rey sonrió. «Esa es la mentira número 35, y si sigues aburriéndome así, hablarás dentro de media hora con los peces». «Todavía no has oído nada de lo que me ha ocurrido a lo largo de mi vida», prosiguió impertérrito el hombre. «Ten paciencia, oh rey, cada cosa en su momento, pues la primavera solo despliega su belleza con tanto encanto porque la precede el invierno. Resulta que cuando estaba en el palacio del emperador, éste estaba en guerra con otro país. En una de esas guerras le golpearon 3000 flechas, pero no le pudieron herir porque yo le había frotado con leche de hormigas. Yo solía ordeñar mis hormigas todas las mañanas, pero la leche de hormigas no le pudo salvar de la cáscara de plátano. Un día se resbaló, cayó al suelo y murió en el acto. Los chinos me expulsaron del país y entonces emigré con mi mujer y pasé hambre. Me quedé tan delgado que el viento cantaba canciones al pasar entre mis costillas. Cuando el ángel de la muerte oyó la melodía de mis huesos, sintió ganas de quedarse con mi alma, así que vino a llevársela. Pero tuvo que buscarme durante mucho tiempo, pues yo estaba tan delgado que ya no tenía sombra. Yo quería vivir, pero el ángel de la muerte no quería regresar con las manos vacías, así que luchamos salvajemente. Él con su guadaña, yo con mi apego a la vida. La lucha duró 3 horas hasta que le maté. «Inaudito», rugió indignado un sabio. El peluquero peinó el pelo del cochero sobre la frente. «Por delante un poco más corto, ¿verdad?». Salim asintió. Le era indiferente, solo deseaba saber lo que había sucedido con aquel descarado mentiroso. «Como os iba diciendo», prosiguió Musa, «cuando el hombre dijo que había matado al ángel de la muerte, un sabio piadoso exclamó furioso: «Inaudito» y «mentiroso», gritaron los otros invitados. El rey no encontró en su recuerdo ningún número para aquella mentira única. Había oído hablar mucho sobre las argucias que empleaba la gente para conseguir que el ángel de la muerte prolongase su estancia en la tierra, pero a ninguno se le había ocurrido matar al inmortal ángel de la muerte. El bufón trató de ayudar al rey. «Tú también estabas allí, ¿verdad?», preguntó a la mujer riéndose. La mujer no contestó. «Habla de una vez, ¿sí o no?», exclamó excitado el rey. «Alteza, ella no puede hablar», dijo el hombre. «¿Cómo iba a poder? Desde que presenció mi lucha con el ángel de la muerte, está ciega, sorda y muda». «Me has vencido. Nunca había oído algo parecido. Te corresponde tu peso en oro», dijo el rey. «Majestad, mi tiempo no ha transcurrido todavía y aún no he dejado salir de su jaula a la mentira más gorda», dijo el hombre, con gran tranquilidad.
Un murmullo recorrió la sala. Pero perderás tu cabeza si el último granito de arena pone fin a la hora sin que me hayas mentido de nuevo con éxito. Eso no lo ha conseguido nadie todavía, advirtió el rey al insolente. Sé lo que hago. Ten paciencia, oh soberano de los creyentes. Después de la lucha con el ángel de la muerte me sentí hambriento. Buscamos comida durante 3 meses hasta que encontramos una pasa. Yo sacié mi hambre con 1/3. Mi mujer comió el segundo tercio y con el tercer tercio abrí una bodega cerca de Alepo. Aunque vendía cuanto quería, los barriles siempre estaban llenos. 22, exclamó el rey. Un día, prosiguió el hombre, invité al rey de Alepo a mi casa. Cuando llegó vi que estaba triste y él me contó entre lágrimas que amaba a un pez, pero el pez no correspondía a su amor y lloraba en su estanque. 614. Triunfó el rey mirando la arena. Menos de 1/4 de hora separaba al hombre de la muerte. Así que al día siguiente fui al Palacio Real. Allí me arrodillé junto al estanque y llamé al pez. Este vino y todavía seguía llorando. Le pregunté por qué lloraba. Quiero volver a mi casa, me contestó el pez. El rey me tiene prisionero aquí. No soy un pez, sino una princesa. ¿Qué puedo hacer yo con un rey estúpido que no sabe hacer nada mejor en su enorme reino que enamorarse de peces? Libérame y no te arrepentirás. Bésame. Aunque me repugnan los peces, lo saqué del agua y besé su boca resbaladiza, pero en lugar de una princesa apareció una tortuga entre mis manos. No te sientas decepcionado, joven. Soy una princesa de la isla de Wak-Wak. En cuanto vamos al extranjero, nos transformamos en tortugas. Nuestro hogar vive dentro de nosotras y nosotras vivimos dentro de él. Llévame a mi país y mi padre te recompensará espléndidamente. Envueltos en el manto de la oscuridad, escapamos sin ser vistos por el guardián del palacio. Yo me despedí de mi mujer porque ella no sabía nadar y me sumergí en el agua. La tortuga se tumbó sobre mi espalda y se agarró a mi pelo con la boca. Así no podía hablar. Una palabra significa a veces la muerte. Atravesé los 7 mares. Ella no decía una sola palabra, pero en el silencio de los océanos yo oía su corazón. El 7º domingo llegué a la isla de Wak-Wak. Allí era verano cuando en nuestro país era invierno. 147, exclamó exultante el rey. Cuando llegamos a las aguas de la costa, la tortuga dijo gracias, buen hombre. Asustado me di la vuelta. Una mujer con la cabeza y las alas de un ave del paraíso salió del caparazón de la tortuga, se elevó por los aires y me precedió volando. Fui recibido como un héroe. Los Wak-Wakis son hombres pájaro. Tienen cabezas y alas como pájaros y cuerpos como los hombres. Con los extranjeros eran muy hospitalarios, sobre todo si el extranjero llegaba desnudo como yo y no tenía dónde caerse muerto. A mí me daba espanto vivir entre ellos. Sus gorriones tenían el tamaño de nuestros elefantes y cada uno se desayunaba con 2 leones. Sus cocodrilos trinaban como canarios y sus burros tocaban el arpa. 403, apuntó escuetamente el rey. Y estoy seguro, oh rey, de que no has oído nunca cómo comían los Wak-Wakis. Corderos, pollos, gansos y cerdos corrían gritando: «Por favor, pruébame, por favor, cómeme». Y cuando uno elegía lo que más le gustaba y había disfrutado comiendo la delicada carne, solo necesitaba decir al hueso: «Vete, he terminado contigo». Y entonces surgía de los huesos un cordero, un ganso, un pollo o un cerdo que exclamaba: «Por favor, cómeme». 622, dijo el rey con gesto de desgana. Está bien,
El rey de la isla Wak Wak me dispensó toda clase de honores durante la recepción y me dio muestras de su generosa hospitalidad. Me regaló un catalejo con el que podía ver los planetas. Podía ver incluso la comida que había en las mesas de los seres que vivían allí. 97, comentó el rey. Y ahora viene lo más importante, mi rey. ¿Adivina a quién encontré en la isla?, preguntó el hombre sin inmutarse. A mí, se divirtió el rey. No, a tu madre. Estaba allí, encerrada en la cárcel. Majestad, gritó un erudito, ¿hasta dónde llega tu paciencia? Este hombre es un granuja redomado. Pero la reina madre, que estaba presente, sonrió. Lo creas o no, oh rey, la saqué de la cárcel con el hilo de una araña y la escondí en mi palacio, donde mi burro alejaba sus penas tocando el arpa todas las noches. Permanecí 15 días como invitado en aquella isla. Mi mujer dijo que había estado fuera 15 años. Un año feliz transcurre más deprisa que un día y una noche de angustia se convierte en una eternidad. De modo que en la 14ª noche me puse a hablar con tu madre, oh rey. Ella estaba muy triste. Le pregunté por el motivo de su tristeza. Ella suspiró y miró al burro que tocaba el arpa para ella. ¿Ves ese burro?, preguntó ella. Tiene más inteligencia que mi hijo. La vergüenza caiga sobre ti, miserable fanfarrón, gritó ahora la reina madre escandalizada. Pero el rey alzó la mano. 33, dijo solamente. Yo tampoco lo creí, pero ella respondió. Todavía no conoces a mi hijo. Cuando tengas la mala suerte de encontrarte con él, comprenderás mis palabras. Es más tonto incluso que un burro. Musa cogió el cepillo grande del pelo y barrió los pelos cortados de los hombros del cochero. Luego se volvió hacia Alí. Echa un poco de agua caliente de la cafetera en ese cuenco para que pueda enjabonar a este erizo. Pues sí, el hombre llamó burro al rey y luego prosiguió. Lleno de curiosidad por mi país y su rey, regresé. Debo decir, oh rey, que tu madre se equivocó, pues has convertido en un paraíso la vida en tu reino. En las puertas de Damasco vi 2 ángeles que lloraban. Tenían un aspecto bastante lamentable. ¿Por qué lloráis?, pregunté. Desde que el rey Sadek ha transformado Damasco en un paraíso maravilloso, nadie quiere subir al cielo con nosotros. Nos hemos quedado sin trabajo. Extranjero, no entres, apiádate de nosotros y muere antes de entrar en Damasco. Pero yo no tenía aún ganas de morir. Entré por la puerta del este en tu gloria, oh rey. En la misma puerta me detuvo uno de tus soldados. Me besó y me dio la bienvenida con pan y miel. Aquella nueva costumbre me sorprendió, pero el soldado dijo que el rey Sadek lo había ordenado. Todo el mundo estaba radiante de alegría y los pobres no recibían limosnas de tus visires. ¡Oh, no, rey! Recibían sus tierras, que tú habías repartido un año antes entre tus familiares. «Eso es una mentira», exclamó el rey indignado, reconociendo al mismo tiempo su derrota. «Este hombre acaba de ganarse un segundo peso en oro», bromeó el bufón sin poder disimular su alegría. Los campesinos recibían caballos y aperos para poder ayudarse. De tanto esplendor apenas podía caminar. Me quedé clavado en el sitio admirando boquiabierto a los afortunados. De repente se me acercó un borracho e insultó sin motivo a mi madre y a mi padre. Él era el hijo de ese ministro que está sentado a tu derecha. Pero su noble origen no le sirvió de nada. Un juez mandó azotarle, pero antes leyó tu ley que decía que incluso tú serías azotado si cometías una injusticia con uno de tus súbditos. ¡Qué mentira más ruin! Yo nunca he dictado semejante ley. Bramó el rey y los invitados se rieron. El bufón dio una voltereta y gritó: 3 veces ese rufián en oro. ¡Qué racha de mala suerte tiene hoy nuestro rey!
El extranjero prosiguió con rostro impasible. Rey, oh creador de todos los bienes que hay en Damasco, caminé un día entero por la ciudad. Cuando pregunté a los transeúntes por las cárceles, se rieron de mí. ¿Para qué hace falta una cárcel en un paraíso? Los niños escucharon por primera vez de mi boca la palabra hambre. Que se paralice mi lengua por haber ofendido a los pequeños oídos de los niños con esa palabra. Sí, en un país como ese, le dije a mi mujer, me gustaría ser rey. Todo funciona como si estuviese dirigido por la mano de un ángel. Si yo fuese el rey, no tendría ninguna preocupación y pasaría el rato escuchando mentiras y dejando rodar cabezas y oro. ¿Por qué no? Sin embargo, las palabras de tu madre no me dejaban descansar. Tenía que ver con mis propios ojos porque te insultaba, pues raramente critican las madres a sus hijos delante de extraños. Así que me dirigí al guardián del palacio y solicité permiso para entrar. El rey no recibe a ningún perro sarnoso, me contestó, pero yo atravesé la puerta con la cabeza alta. Entonces el guardián alzó su espada y la descargó sobre mí. ¿Cómo iba a saber el pobre diablo que yo había olvidado ese día frotarme con la leche de hormiga? La espada me golpeó en la cabeza y caí muerto. 4 veces en oro, exclamó el bufón. ¿Vivir? ¿A esto lo llamas tú vivir? Perdona, rey, pero tu madre tenía razón, dijo el hombre, se puso de pie y salió con su mujer. Espera, has ganado 4 veces tu peso en oro, exclamó el rey. El hombre no se dio ni siquiera la vuelta. Bueno, esta es mi historia. Os la he confiado a vosotros, guardadla bien y cortársela a quien queráis. A ti, querido Salim, te he afeitado la barba sin hacerte un solo corte. ¿No es extraordinario? Cuando Salim se puso en pie, Ali recogió el periódico lleno de pelos cortados, lo estrujó entre sus manos y lo llevó a la basura. ¿Estás cansado?, preguntó Tuma. Salim se sentía fresco después del afeitado. Los amigos se quedaron todavía un buen rato divirtiéndose con anécdotas sobre las mentiras del gobierno. Cuando el reloj del campanario dio las 12, Musa bostezó ruidosamente. Isam puso 3 cartas sobre la mesa. «Ya quedan pocas», dijo con guasa. Ali se echó hacia atrás. «Tú eres el mayor de todos nosotros. Si existiese un respeto a la edad, el as saltaría a tu mano». El exministro asintió sonriente. Él también deseaba dar la preferencia a Isam. Isam miró las 3 cartas y decidió por la derecha. Era un as de oros. A lo lejos sonaron truenos como si galopasen jinetes salvajes. 10. De cómo uno perdió la visión cuando alguien se mordió su propio ojo. Isam, el expresidiario, no tenía necesidad de ocuparse de verduras, garbanzos y pájaros cantores baratos. Sus 2 hijos, que se habían criado bajo la tutela de su severa esposa, ya eran cotizados mecánicos de coche cuando fue puesto en libertad. Su taller era conocido en todo Damasco. Vivían en una casa grande con jardín en el Salige, un barrio distinguido. Isam y su mujer habitaban un ala de esa enorme casa. Una criada cuidaba a los 2 hijos con tanta abnegación como si fuesen sus propios hijos. Los hijos se encargaban de que no les faltase de nada, suplicaban a Isam que descansase y se divirtiese después de las penalidades sufridas en sus años de cárcel. Pero él no les hacía ningún caso, no quería renunciar a su actividad de comerciante. Pero por amor a sus hijos comerciaba solamente en las calles alejadas para que nadie hablase mal de ellos. Aunque Isam tenía un buen nombre y una mano generosa como comerciante de verduras, en el mercado de pájaros no tenía precisamente fama de honrado. Allí los entendidos le tachaban de teñidor.
Resulta que Isam teñía a los pájaros cantores para que tuviesen un aspecto más noble. Los pájaros baratos recibían un baño de pintura amarilla o naranja de manera que parecían los parientes venidos a menos de los canarios. Otros recibían una combinación exótica de colores, de manera que sólo los nombres más fantásticos eran dignos de su esplendoroso colorido. Príncipe de Brasil, Rey petirrojo y pájaro arcoíris eran algunos de sus nombres favoritos. Solo cuando llovía permanecía alejado del mercado. La mayor parte del dinero la ganaba con los jilgueros, que eran muy apreciados por los damascenos. Los jilgueros jóvenes no tenían ningún valor porque comen durante un año entero, ensucian su jaula y solo pían lastimosamente cuando tienen hambre. Solo cuando les sale un círculo rojo alrededor del pico se les considera adultos y son caros. Entonces cantan con mucha gracia. Isam pintaba a los pájaros jóvenes un círculo rojo alrededor del pico y los vendía a buen precio a los novatos, que le tomaban por un infeliz. En la creencia de que habían engañado a Isam, se alejaban rápidamente. Pero esperaban y se asombraban de que el círculo alrededor del pico se volviese cada vez más pálido y el agua de beber del vasito cada vez más roja. Aquel día llegó con una magnífica jaula en la mano. Cuando entró en la habitación, estalló en una carcajada. «Este es auténtico», bramó Isam. «Un ejemplar extraordinario. Mi hijo quería quedarse con este jilguero, pero se lo traigo a Salim. Quiero que hable con la misma gracia con que canta este pájaro maravilloso. Dios le proteja de los envidiosos». Los amigos estaban tan enternecidos que no sabían si reír o llorar. El pequeño pájaro cantor no tardó mucho en iniciar su canto. Isam acababa de colgar su jaula de un gancho de la pared cuando el jilguero empezó a trinar como un descosido. Salim sonrió satisfecho y alcanzó a Isam un vaso de té. Isam se sentó en el sofá y guardó silencio un rato. Salim se frotó las manos y en lugar de sentarse en la silla que quedaba libre junto al sofá, se acuclilló en el suelo a los pies de sus invitados. Miró expectante a Isam. «¿Sabes?», le dijo éste. «Estuve 12 años incomunicado. La celda también estaba oscura durante el día. ¿A quién iba a contarle algo? Al menos el que tiene el papel puede contarle algo al papel, pero ¿qué vas a contarle a unas paredes húmedas y sucias? Además, entonces yo no sabía ni leer ni escribir. Anoche no podía conciliar el sueño. ¿Sabes? Quería saber cuánto tiempo había vivido. Hoy tengo 68 años, pero en realidad solo tengo 56 porque aquellos 12 años no fueron vida». Isam se interrumpió, pero Salim posó compasivo la mano sobre la rodilla de su amigo. «Eres un tipo estupendo, Salim. ¿Sabes? Tus manos hablan, aunque tu lengua no puede hablar. En la cárcel conocí a un hombre. Era mudo, pero nosotros entendíamos sus palabras a través de sus manos. Pero volvamos a mí. De niño me gustaba cantar. Mi voz era muy estimada, de manera que siempre podía cantar en la mezquita y en las bodas, y cuando cantaba la gente lloraba y decía que un día sería un cantante famoso. Pero un día se acabó todo. ¿Quién podía creerme después de que me habían visto con el cuchillo en la mano al lado de mi primo muerto? Yo nunca le perdoné que me hubiese ofendido y humillado en el bazar delante de todo el mundo. Pero mi mujer dijo que no estaba bien y que unos primos estuviesen tan enfadados. Y puesto que yo era el más joven, debía ir a verle y hablar con él sobre el malentendido. ¿Sabes? Mi primo pensaba que yo le había engañado. No cabe duda de que yo era entonces un zorro astuto. «¿Y lo sigue siendo?», bromeó Musa. «Quizá, pero solo en el mercado de los viernes. Entonces lo era todos los días. Lo cierto es que yo no le engañé». «¿Cómo que no?», preguntó Yunis.
Nosotros, mi primo, un hombre llamado Ismail, de Alepo, y yo, habíamos encontrado un tesoro. El hombre había leído en sus libros secretos que en el patio de mi primo estaba enterrada una gran olla con monedas de oro. Al parecer, lo había escondido allí un oficial otomano antes de emprender la huida. ¿Sabes? El oficial esperaba poder regresar más tarde en secreto y desenterrar su oro. Pero durante la huida, él y su familia murieron víctimas del cólera en las inmediaciones de Alepo. Se supone que Ismail era su criado, pero hoy sé que era el diablo en persona. ¿Cómo si no habría podido elegirme a mí entre miles de damascenos? ¿Sabes? Hoy todavía se me pone la carne de gallina cuando menciono su nombre. Mira, ya se me ha puesto. Era el mismísimo diablo. Le conocí junto a la Taquije, Suleimanije. Debería haber imaginado que aquello terminaría mal. Pero todavía era joven y necio. Yo estaba donde se mató el arquitecto de esta mezquita, precipitándose al vacío. Sobre aquel suelo impregnado de envidia y mala sangre me encontré con el diablo. —¿Qué arquitecto, qué sangre? —preguntó un poco desconcertado el emigrante. —¿No conoces la historia de la mezquita? Y como el emigrante sacudió la cabeza, Isam prosiguió. El gran sultán Soleimán encargó a un famoso arquitecto llamado Sinan que construyese una mezquita y estancia para 2 derviches peregrinos. El arquitecto estuvo construyendo día y noche hasta que, tras años de esfuerzo, terminó esa hermosa mezquita. Satisfecho, el sultán visitó la mezquita acompañado de su séquito. No escatimó elogios, sobre todo para el esbelto minarete. El arquitecto mencionó los desvelos que había padecido hasta terminar la obra de arte. Los invitados aplaudieron entusiasmados y dieron vivas al sultán y al arquitecto. Pero de pronto un hombre viejo dijo en voz baja: «Eso fue un juego de niños». El sultán mandó que trajesen al hombre. Era un ayudante viejo y endeble de maestro. «Un juego de niños», exclamó el sultán. «Eso es una impertinencia. ¡Ay de ti, desgraciado anciano! Te doy 1 año para que construyas un minarete similar. Si no lo consigues, rodará tu cabeza». «1 mes es suficiente», contestó el viejo ayudante. «Llevaos al maestro Sinan. Él no debe ver nada, y dentro de 1 mes le traéis aquí con los ojos vendados. Si reconoce su minarete, estoy dispuesto a morir. El maestro será mi invitado durante 1 mes. ¡Ay de ti, si te has dejado llevar por la envidia!», dijo el sultán, y se marchó con el arquitecto al palacio que tenía en el norte. Al cabo de 1 mes, justo, el sultán cabalgó de nuevo a Damasco, con sus invitados y el arquitecto. Los damascenos acudieron en masa a la plaza llenos de curiosidad. ¿Sabes? La gente estaba tan apiñada que si alguien hubiese arrojado un diminuto alfiler desde el minarete, no habría caído al suelo, sino sobre una de las innumerables cabezas. El sultán Suleimán era famoso por su sentido de la justicia. Cumplió las condiciones de la apuesta y no dejó que le quitaran la venda de los ojos al maestro hasta que llegó con los invitados al estrado que se alzaba delante de la mezquita. El maestro se puso pálido, pues los 2 minaretes se parecían como las imágenes de un espejo. Se frotó los ojos, pero no pudo distinguir cuál minarete era el suyo. «Tengo que subir, pues desde arriba podré distinguirlo mejor», dijo el arquitecto, y subió deprisa a uno de sus minaretes. Estaba seguro de que de arriba reconocería alguna de sus señales secretas. ¿Sabes? Eran muescas en determinadas piedras y algunos azulejos que él había pintado en su propia mano. Al llegar arriba, vio las muescas y los azulejos y estuvo a punto de gritar que aquel minarete era el suyo, pero de repente divisó los mismos azulejos y las muescas en el minarete gemelo vecino. Bajó rápidamente y subió al segundo minarete.
También allí se encontró con su firma. El maestro estaba ahora mirando a la gente que empezaba a encarnecerle con sus risotadas. Entonces lanzó un grito tan fuerte que tembló la tierra, maldijo al ayudante y se arrojó a la muerte. «Eso no es cierto», le interrumpió el ministro. «El gran maestro Sinan construyó después de la mezquita de Damasco aún muchas preciosas mezquitas, grandes y pequeñas, como la mezquita de Edirne en Turquía. Yo estuve allí con mi padre, un sueño de piedra y color, de luz y sombra, el que fue encontrado asesinado al pie de los minaretes el día después de que finalizasen las obras. Era un derviche que amaba a la hija del gobernador de Damasco y a la que visitaba por la noche en secreto en el jardín de la mezquita. Una historia triste. Es igual», retomó Isam al hilo. «Yo me había encontrado en ese lugar con aquel diablo. Él sabía más de mí que mis padres. Me contó que nuestras estrellas se habían encontrado en el cielo. ¿Sabes? Las palabras son capaces de hacer más cosquillas que los dedos». Hablaba con una voz tan sabia y dulce que habría podido hacer volar a un hipopótamo. Aseguró que mi primo tenía una estrella adversa y que por eso tenía que abandonar la casa el día que se desenterrase el tesoro. Si no, éste se convertiría en un montón de culebras. Él recibiría, a pesar de todo, su tercio. Mi primo fue siempre un tipo desconfiado. Tenía miedo de que Ismail quisiese engañarnos, pero yo le convencí y él abandonó la casa con su mujer y su hijo. Desde el amanecer hasta el mediodía, ese diablo y yo cavábamos en el lugar indicado un gran agujero en medio del patio de la casa, pero no encontramos nada. A mediodía comimos pan y aceitunas, todavía lo recuerdo. Yo preparé un té. Luego tuve que ir al cuarto de baño. Cuando volví, ese diablo estaba sentado tranquilamente bebiendo su té y hablando de sus viajes. Yo me senté debajo de un naranjo y bebí el buen té sin sospechar nada. De repente me invadió un extraño cansancio. Me arrastré a la cocina y mojé la cabeza en agua fría, pero no pude dar un paso para salir de la cocina. Entonces me envolvió la oscuridad, pero todavía oí cómo se reía a carcajadas aquel diablo. Cuando volví en mí, el hombre se había esfumado. Los trozos de una gran olla de barro estaban esparcidos sobre el montón de tierra. Encima de una piedra lisa había 2 liras de oro otomanas. Las guardé en mi bolsillo. Todavía estaba aturdido cuando llegó mi primo. «¿Dónde está mi parte?», preguntó cuando vio los trozos. «Ismail me narcotizó y se largó con el oro», contesté abrumado. Mi primo me agarró y me arrancó del cuerpo el pantalón y la camisa. Entonces cayeron en sus manos las 2 piezas de oro. Ahora ya no podía convencerle a nadie en el mundo de que yo también había sido engañado por el rufián. Las liras de oro eran para él una prueba más que suficiente. Me empezó a golpear sin piedad y si los vecinos no hubiesen acudido en mi ayuda, habría muerto allí mismo. Pero no bastándole con eso, mi primo hablaba mal de mí por todas partes y la gente me rehuía como si yo fuese la peste. Un viernes fui a la mezquita. Cuando salí me volvió a pegar delante de todos los fieles y esta vez no acudió nadie en mi ayuda. Yo le maldije y juré que le mataría. 3 meses estuve sin hablar con él, pero se aproximaba la Pascua. Mi mujer dijo que no estaba bien que celebrásemos llenos de odio los días santos, así que fui a verle a su casa. Cuando empujé la puerta entreabierta, no vino a mi encuentro nadie de su familia. Le llamé, pero todo estaba en silencio. Volví a llamarle y entonces oí sus estertores desde la cocina. Inmediatamente fui corriendo a donde estaba y le encontré tumbado boca abajo en un enorme charco de sangre. Le di la vuelta, pero era demasiado tarde. Murió entre mis brazos sin decir una palabra. El cuchillo estaba a su lado.
Quise salir corriendo al patio y pedir ayuda a los vecinos, pero de repente estaban allí, como petrificados en la puerta de la cocina, su mujer y su joven hijo. Acababan de regresar de una visita. La mujer vio mis manos y mi ropa manchadas de sangre y se puso a gritar como loca. Todavía sigo sin comprender por qué cogí el cuchillo y balbucí. Con el cuchillo, esa fue la clave. Para los jueces estaba más claro que el agua que lo había hecho yo. ¿Y el asesino? ¿Por qué lo hizo?, preguntó Faris. ¿Qué sé yo? Mi primo siempre estaba riñendo con la gente. Era un tipo desagradable. Más tarde averigüé que el asesino había dado por encargo suyo una paliza a un hombre respetable. Era un matón y ahora venía a recoger su recompensa. Mi primo quiso echarle a la calle. Él siempre había acosado a sus enemigos con esa clase de individuos, pero les tenía prohibido que fuesen a su casa para que nadie lo averiguase. ¿Qué pasó entonces?, quiso saber Alí. No, cuenta por fin una historia, terció el profesor. ¿Historia? Sí. Es cierto, quería hablaros de un compañero de la cárcel que no apostaba nunca. Un momento, le interrumpió Alí. La noche es larga, ya llegaremos a esa historia, pero ahora quiero saber lo que sucedió después. Nos conocemos desde hace años y nunca has hablado de ello. En esta noche bendita has abierto tu corazón. Sigue contando. Para nosotros es más importante que cualquier historia, musitó Musa. Y Sam miró a Salim. ¿No estás cansado de todas las tonterías que estoy contando? Salim sonrió, apretó la mano de su amigo y luego hizo un gesto como diciendo: no te preocupes. Bueno, entonces se abrieron para mí las puertas del infierno. Durante 12 años me tuvo encerrado en un sótano el director de la cárcel. Dios le maldiga, hasta que me parecí al monstruo que él llevaba desde hacía mucho tiempo en su corazón. Cuando se murió, que su alma se consuma y arda en el infierno, el nuevo director que hizo trasladar por fin a una celda común, allí pasé la segunda mitad de mi tiempo. Este fue mucho más leve que el infierno de la celda individual. ¿Sabes? Cuando llevas tantos años sin hablar, se vuelven mudos hasta tus sueños. Tus palabras se marchitan y se pudren en tu boca. En aquel agujero solo había vivido con las ratas. A veces sentía deseos de que cayesen sobre mí y pusiesen fin a mis sufrimientos, pero ellas fueron más compasivas que el hambre y me dejaron vivir. No podéis imaginaros cuánto me atormentaba ser el único que sabía que era inocente. Mi mujer creía en mi inocencia y siempre me apoyó, pero nadie lo sabía excepto yo. ¿Y tus amigos?, preguntó Faris. Y Sam sonrió amargamente. Los amigos me creyeron primero a mí y luego los jueces, y volvieron también la espalda a mi mujer. Ella tuvo que criar sola a mis 2 hijos y a mí me atormentaba la idea de que ella sufriese conmigo. Odiaba incluso su fidelidad. A veces sentía fuego dentro de mi cabeza, ¿sabes? Un fuego que quiere salir. Seguía ardiendo dentro de mí hasta cuando me dormía agotado. A veces me despertaba de repente y empezaba a correr contra las paredes y a gritar como un animal salvaje hasta que se extinguía el fuego. Solo en compañía de los demás empecé a vivir de nuevo. La vida en la celda era dura, pero el fuego no volvió a abrasar nunca mi alma. Entonces nos pegaban a menudo y, sin embargo, cuando traían a un compañero que había estado cerca de la muerte, le acogíamos, le dábamos cigarrillos y té y cantábamos. Y lentamente sonreía su cara magullada y nosotros sabíamos que había vencido a los guardianes. Un poeta que estuvo encarcelado durante 5 años con nosotros por escribir una canción me enseñó a leer y a escribir. Nos hicimos buenos amigos. Él había leído miles de libros en su vida y yo estaba sediento como una esponja. Pero yo también pude enseñarle algo. Él le daba demasiadas vueltas a la cabeza y solo hacía valer sus derechos gracias a la compasión de los demás. Yo le enseñé la manera de conseguir cigarrillos, té e incluso arak.
Era un buen alumno. Primero observó cómo lo hacía yo y luego se puso manos a la obra. Poco a poco logró hacerse respetar incluso por los peores matones. También ellos necesitaban su consejo. Él sabía más que un abogado y en toda la cárcel solo sabía descifrar las letras 1 entre 1000. Cuando le pusieron en libertad, me visitó todas las semanas durante años hasta que tuvo que abandonar el país. Bueno, creo que ya he hablado bastante de mí. Ahora quiero contaros una historia verdadera. Dios es mi testigo de que solo os contaré lo que oí decir Ahmad. En la cárcel los presos son muy aficionados a hacer apuestas. ¿Sabéis? Así matan el tiempo y tratan de ganar té, cigarrillos o un trozo de pan. Pero había un preso que no apostaba nunca. Se llamaba Ahmad. Un día le pregunté por qué no jugaba con nosotros. Yo no suelo entretenerme nunca, pero siempre que apostábamos apasionadamente, él permanecía como una piedra en el rincón. Era un pobre diablo y cuando yo ganaba algo le daba una parte. Así que le pregunté, ¿por qué no apuestas nunca? Yo pensaba que era un tacaño, pero era muy generoso. Una vez pedí bastante dinero, me habían vendido malas cartas. Después de un par de jugadas me quedé sin blanca, pero cuando me senté a su lado en el rincón, se quitó su camisa nueva sin decir palabra y me la regaló. Yo cambié la camisa por 3 paquetes de cigarrillos y con ellos pude recuperar el dinero perdido, pero él no apostó nunca. Nosotros apostamos por cualquier cosa. A veces cuando no encontrábamos nada con lo que mereciese la pena apostar, uno de nosotros exclamaba: ¿apostáis a que esa mosca se pone encima de mí? Y ya nos habíamos lanzado al siguiente juego. Había trucos. Hasta sobre una mosca se puede influir. Cuando se ahuyenta una mosca de un sitio agitando ligeramente la mano, regresa tenazmente a ese sitio. Yo también lo he comprobado. Cuando uno de esos malditos bichos le toma cariño a mi nariz, siempre me estropea la siesta, confirmó Musa riendo. Os aseguro, prosiguió Isam, que se entra en la cárcel con un oficio y se sale de ella con 1001 oficios. Puedes aprender de todo. Ya os he contado que allí aprendí a leer. No solo se puede hacer uno panadero, carnicero o cerrajero, allí aprendes además a dar cuchilladas, a falsificar dinero, a contrabandear y a contar chistes. ¿Queréis oír un chiste? ¿Sí? Venga, cuenta uno, le animó Tuma. Este es un chiste político sobre un presidente de gobierno. Me lo contó el poeta del que os hablaba. Por entonces solo contaba chistes políticos. He aquí el chiste. 2 terroristas estaban apostados delante del palacio del presidente. Tenían los dedos pegados al gatillo de sus pistolas. Esperaron 1 día, 2 días, 3 días, pero el presidente no salía del palacio. ¿Por qué no saldrá?, preguntó impaciente uno de los terroristas. Espero que no le haya ocurrido nada malo, suspiró preocupado el otro. Nos contábamos chistes constantemente para reír. Sabes, a menudo éramos tratados como animales, pero entre nosotros nos reíamos de los guardianes. ¿Os cuento un chiste sobre los guardianes? No. Cuéntanos mejor la historia de ese hombre que no quería apostar, rogó el ministro impaciente. Era el único que no se había reído con el chiste. Sí, claro. Se llamaba Ahmad. Le pregunté por qué no apostaba. Él me contó su historia. Era increíble, como las historias de muchos presos. ¿Sabes? En la cárcel se cuentan muchas historias. El 50% lo arrojas al mar y un 30% lo entregas a la aduana. Lo que queda sigue siendo increíble, realmente increíble. Un día llegó un armenio que había sido condenado a 1 año de cárcel. Se llamaba Mehran, un tipo pequeño y delgado como un huso. Cuando le preguntamos qué delito había cometido, dijo escuetamente: dejé roto a oso grande. Apenas sabía hablar árabe.
Tardamos un mes en reconstruir su historia. Averiguamos que había roto unos cuantos huesos a un coloso de vecino. ¿Sabes? Al parecer era tan grande y fuerte como nuestro Ali. Él le dijo a ese vecino que no pegase a sus hijos a mediodía, pues él, Mehran, quería dormir tranquilamente su siesta y no soportaba que alguien pegase a los niños. El vecino le contestó hecho una furia que, a partir de ese día, no solo pegaría a sus hijos a mediodía, sino también a él. A continuación se abalanzó sobre Mehran, pero éste le agarró con su mano derecha y le lanzó a varios metros de distancia contra el suelo. El coloso tuvo que ingresar en el hospital. El legislador no tiene ni idea. Debería haber ido a la cárcel el coloso y no ese armenio. ¿Pero qué estoy diciendo? A mí me han robado tantos años de mi vida. Pero no vamos a ponernos tristes ahora. ¿Por dónde iba? Hablabas del valeroso armenio, dijo el cerrajero. Ali. Ah, de Hatma, del que no querías contar por qué no apostaba, gruñó el ministro impaciente. Isam miró a Faris un poco desconcertado. Sí, hablaba de Ahmad, pero antes unas palabras sobre el armenio. Como os decía, Mehran era muy delgado. Cuando entendimos su historia nos reímos todos y pensamos que era un ratero. En la cárcel los rateros no gozaban precisamente de buena fama y por eso trataban de causar impresión con sus historias. Pero un día estábamos en el patio. Dos individuos grandes y fuertes querían ponerle en ridículo sin motivo alguno, pues Mehran era incapaz de hacerle daño a una mosca. Mehran nunca buscaba pelea, pero cuando alguien cometía una injusticia con él, no se lo perdonaba jamás. Era más rencoroso que un camello. Sea como fuere, aquellos dos forzudos que hubiesen podido desayunarse al armenio sin tomar un trago de té le atacaron. Él se quedó quieto como una roca, se echó rápidamente al hombro al primero y le lanzó contra el otro como si fuese un garbanzo. Los dos cojearon durante varias semanas y nosotros nos burlábamos de ellos. Mehran no quería ser el jefe de la celda. El más fuerte de nosotros era un hombre de Homs. Después de aquella exhibición, ofreció en el patio a Mehran su sitio al lado de la ventana, pero aquel tipo extraño rechazó la oferta. Seguro que a ese le daba a su madre leche de leona para desayunar, comentó el peluquero. Los armenios son muy valientes, confirmó Yunis, el propietario del café. Yo conocí a uno que se llamaba Karabet. Venía todos los días a mi café. Hablaba con dificultad el árabe, pero cuando decía una palabra era una historia entera. Un día quiso proseguir Yunis, pero el ministro ya no tenía ni pizca de paciencia. ¿Y Ahmad? ¿Qué pasa con el maldito Ahmad?, suspiró. Tienes razón. Voy a hablar de una vez del Ahmad. Cuando Ahmad era joven, tenía un olfato extraordinario para inventar apuestas y una lengua muy rápida. Con su olfato ganaba mucho dinero de los desdichados vecinos que acentaban sus apuestas. Hablaba también que hasta el presidente del gobierno le invitaba a sus fiestas para que entretuviese a los invitados. También en la cárcel era un maestro en contar chistes, pero su lengua no solo era buena para los chistes, eran tan afiladas como un cuchillo de acero damasceno. Una lengua como esa solo la tuvo en su tiempo Abu Nubas. ¿Conocéis la historia de las gallinas y el califa? No, pero ¿qué historia es esa?, quiso saber Tuma, aunque el ministro estaba poniendo los ojos en blanco. Haz el favor, dijo el ministro enérgico. La historia de Abu Nubas pues se puede comprar por un par de piastras. Querías hablarnos de la maldita alma de tu compañero de cárcel. Sí, perdona. Ahora te juro con el alma de mi madre que contaré la historia de Ahmad hasta el final. Un día el presidente y su mujer organizaron una fiesta en beneficio de los pobres niños huérfanos. Los periódicos escribieron durante semanas enteras sobre la anunciada fiesta a la que asistieron todos los cabezas de familia famosos, comerciantes ilustres, campesinos ricos, escritores, actores e invitados extranjeros.
La comida era fabulosa. En las mesas había gacelas, hígado de pavo real y rollos de pistacho, y los invitados aplaudían a las bailarinas, a los cantantes y a los prestidigitadores. El presidente bebió mucho aquella noche y pronto se emborrachó. Cuando el presidente estaba borracho, era muy peligroso ponerse cerca de él. ¿Sabes? Era muy arbitrario. Cuentan que un día fue invitado a Malula. Bendita sea el alma de tu madre, le recordó Faris. Sí, tienes razón, esa es otra historia. Bueno, pues cuando el presidente se emborrachaba, se acordaba de Ahmad. Mandó llamarle y le dijo irritado: los invitados son unos saltamontes avaros. Vacían las mesas y solo aplauden. Una vergüenza para nuestras costumbres árabes ante los embajadores extranjeros. Arréglatelas para sacarles con tu lengua hasta la última piastra de sus bolsillos, si no te enviaré al desierto por bocazas. Ahmad sonrió, subió al estrado y dijo al distinguido público: damas y caballeros, los donativos son escasos. Por eso nuestro queridísimo presidente donará para los huérfanos lo más valioso de un hombre, un pelo de su bigote. El presidente se puso en pie y aplaudió la idea genial. Una mujer con su vestido blanco fue hacia el presidente con un pequeño cojín rojo en la mano. Él se inclinó y ella le arrancó un pelo del bigote. El rostro del presidente se contrajo brevemente y la gente aplaudió sin sospechar que había caído en una trampa. Su excelencia quisiera saber cuánto le aman los distinguidos presentes. Subastará un pelo de su bigote y está ansioso por saber cuánto se ofrecerá por el venerable pelo. Todo aquel que levante la mano pagará una pieza de oro por intervenir y luego solo necesitará un poco de suerte y podrá adjudicarse el pelo más noble del mundo. Entre los presentes se hizo el silencio. Miraron apurados alrededor, pero uno levantó enseguida la mano y ofreció 100 liras de oro por el pelo. Tuvo mala suerte, porque su vecino ofreció 150. El primer hombre pagó una pieza de oro y se recostó en su asiento, pero las ofertas no se quedaron en 150. Pronto se oyó 1000, 3000, 6000. Un grupo de muchachos y muchachas recogió la lira de oro de los presentes y la subasta prosiguió. Pronto se oyó gritar 20.000, 100.000. Los gritos eran cada vez más fuertes y furiosos, pues cada cual quería demostrar que amaba más al presidente. Al cabo de 3 horas, exclamó por fin Ahmad: 300.000 a la una, 300.000 a las 2 y 300.000 a las 3. Caballero, le felicito, acaba de adjudicarse el noble pelo. ¡Qué adquisición! La gente estiraba el cuello para ver al hombre que había sido felicitado por Ahmad. Era un ferretero de Damasco. El hombre se dirigió hacia adelante y recogió un poco inseguro el pequeño cojín. Los presentes aplaudieron, pero algunos compadecieron también al comerciante. Los invitados todavía no se habían repuesto cuando Ahmad regresó al estrado y gritó a la sala: Su excelencia está satisfecho con el público. Por eso le gustaría divertirlo con algunas apuestas. A su excelencia le gusta apostar. Apostamos a que ninguno de los presentes es capaz de abofetear a su excelencia. Quien se atreva recibirá 100 liras de oro. Todos los demás perderán otra vez una lira de oro. Estoy seguro de que muchos sintieron ganas de abofetear 300 veces al presidente por aquella idea infame, pero ninguno se atrevió, así que pagaron y maldijeron en sus corazones el alma de su padre por la educación que le habían dado. Apuesto, exclamó Ahmad entre los aplausos de su presidente, a que nadie puede resolver el problema que voy a plantearles. Su excelencia me permite entregar 500.000 de liras de oro de las arcas del Estado a quien lo resuelva. ¿500.000? ¿Qué clase de problema? ¿Acaso tiene el Estado tanto oro? El presidente asintió riendo. Damas y caballeros, pero si no resuelven el problema, cada uno pagará 10 liras de oro que irán a la caja de los huérfanos.
¿Cuál es ese el maldito problema?, gritó un hombre desde las últimas filas. La gente rió y admiró su valor. ¿Quién es capaz de morderse su propio ojo?, exclamó Ahmad. Solo el presidente rió a carcajadas, dándose palmadas en los muslos entusiasmados. No se pongan tristes. Nadie podrá ganar mi apuesta, pero con sus donativos tienen asegurado el amor de los niños huérfanos, consoló Ahmad el enojado público. Yo soy capaz. Oyó la gente gritar a un hombre. En la sala se hizo un silencio de muerte. El ferretero de antes se puso en pie. Señor mío, eso no puede hacerlo nadie. Ahmad se rió estrepitosamente. Sí, soy capaz de morder mi ojo derecho y mi ojo izquierdo, gritó a su vez el hombre. Está bien, venga al estrado y haga el favor de mostrarnos cómo se muerde usted sus propios ojos, exclamó Ahmad en un tono casi compasivo. El comerciante se dirigió al estrado, se volvió hacia el público. Aquí está mi ojo, dijo. Extrajo su ojo derecho, lo sostuvo en alto con 2 dedos y se lo llevó a la boca. Los espectadores gimieron y algunas damas apartaron la mirada asqueadas. Sí, pero eso no vale. Es un ojo de cristal, triunfó Ahmad. Entonces empezaron a reírse algunos, pero la mayoría estaba desconcertada. ¿Están bien? También puedo morderme el ojo izquierdo, contestó el comerciante. Sacó de la boca su dentadura postiza, la hizo castañear un par de veces y dejó que mordiese el ojo izquierdo. El público rugía alborozado. Ahmad se puso pálido. El presidente tuvo que pagar porque estaban presentes varios embajadores extranjeros. A cambio envió a Ahmad a la cárcel por el resto de sus días. Cuando el presidente sobrevivió milagrosamente al primer atentado, indultó incluso a los infanticidas, pero no a Ahmad. Un tipo estupendo es Ahmad, con una lengua incorregible. Un día el guardián nos ordenó de mala manera que limpiásemos la celda y nos advirtió que si no estaba reluciente como un espejo antes de que amaneciese, nos obligaría a limpiar el suelo con la lengua. Yo le pregunté el motivo. El nuevo presidente viene mañana a las 10, dijo el guardián. Entonces Ahmad exclamó asombrado. ¿Cómo? ¿También habéis atrapado por fin a ese canalla? Esta es mi historia. Espero que os haya entretenido. Salim se puso de pie y besó a Isam en el bigote. Así que también quedó atrapado el canalla. Mi querido amigo, bostezó el ministro, fueron 1001 historias. Sonrió satisfecho. Alégrate, le pinchó Musa. Si fueses Sheresade, tus historias solo habrían llenado una noche. Isam se rió. Tomó 2 cartas de la baraja, se las mostró al ministro y al cerrajero. Me gustaría saber cuál de los 2 caballeros será mañana nuestra Sheresade. Y puso las cartas sobre la mesa. Mañana te toca a ti, excelencia. Se alegró. Alí, cuando el ministro sacó el as.